desubicar las flores de su papel ornamental y mudarlas a un producto comestible de lujo, que es puro lujo lo que tenemos aquí, ha sido el propósito de una joven empresaria zaragozana, Laura Carrera, que hoy tenemos el gusto de recibir a la mesa gastronómica de Periodista Digital. Muy buenos días, Laura, gracias por haber venido. ¿Qué es Flores en la Mesa? Buenos días y muchas gracias por invitarme a venir aquí. El placer es nuestro. Flores en la Mesa es una empresa muy joven que pues está ubicada en Zaragoza y nace hace 3 años, y lo que propone es eso, es cambiar el uso ornamental de las flores a ponerlo en la mesa, ¿no? A poder degustarlo y disfrutarlo. Y bueno, pues desde hace 3 años funcionamos allí en Zaragoza. ¿Cómo surgió dicha idea empresarial? Porque es poco común en España, aunque la florifagia, que es un palabra que ni a ti ni a mí nos gusta, que no, es para nada. La cocina de las flores, pues existe desde los tiempos de las cavernas. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, pues yo trabajaba en ciencia y trabajaba... Pero tú eres ingeniera... Agrónomo. Soy ingeniero agrónomo, sí. Yo trabajaba en el CSIC y en flores. En ese momento no me las comía, estudiábamos estudios de polinización y soy una especialista en la biología reproductiva, sobre todo de la flor del frutal. Y bueno, pues surgió un poco a raíz de la crisis, o también un cambio de mi itinerario, ¿no? Pues me quedé embarazada, no estaba yo muy segura de seguir por aquel derrotero, y bueno, se implantó en mí una idea de llevar al mundo este producto que se lo estaba perdiendo. Nació pues un buen día que probé una flor y dije, cachis, el mundo se lo está perdiendo. ¿Quién es o quién apoyó tu proyecto a nivel administrativo, por ejemplo, o gubernamental? Bueno, pues el proyecto ha sido apoyado por mucha gente, sobre todo desde el ámbito de Zaragoza. Hace 4 años, bueno, pues había una campaña en Zaragoza, había una chica que llevaba un tiesto en la cabeza y ponía en un curso de estos de emprendedores, y ponía: si tienes una idea empresarial y quieres que te ayudemos, preséntate. Y bueno, pues con mi antigua jefa, mi directora de tesis, elaboramos un esbozo de lo que es hoy Flores en la Mesa y lo presentamos. Y de 101 proyectos seleccionaron 16. Y bueno, durante un año nos estuvieron dando allí en Zaragoza Activa, que depende del Ayuntamiento de Zaragoza, píldoras de formación, ¿no? Pues un poquito de marketing, un poquito de estrategia, y a la par vine aquí a Madrid a hacer un programa de Genoma España del Ministerio, y bueno, pues salir de la ciencia al mundo empresarial, pues sí que estaba acompañada siempre, bueno, pues desde diferentes organismos, el INAEM, el IAF, bueno, pues toda la serie del Gobierno de Aragón, fundamentalmente más autonómicos. Sí. ¿Cuáles fueron las principales dificultades con las cuales topaste? Bueno, las principales que me topé y me topo. O sea, hay diferentes fases en un proyecto. El primero es de una idea hacerla realidad. Bueno, pues te encuentras con hay una maraña de mundo burocrático complicado, ¿no? También es un producto que no estaba en ningún registro, y meterlo en el mundo alimentario pues nos ha costado. Hemos estado ahí luchando mucho con registros alimentarios, y luego pues el crear un obrador, el que se adapte, el encontrar financiación, bueno, pues dificultades todas. Sí, las empresariales plus las otras específicas, creo. También, bueno, pues problemas en los cultivos, pero vamos, todas las hemos ido superando una a una. ¿A qué hora empieza tu día laboral y termina? No hay diferencia entre lunes y domingo. Bueno, es complicado, ¿no? Cuando empiezas una empresa, pues yo me levanto muy pronto, incluso me llego a levantar antes de las 4 de la mañana, pero bueno, pues ahora ya se está estabilizando un poco, digamos que a las 6 y media de la mañana. Con el rocío, ¿no? Sí. Con el rocío te levantas. ¿De cuántas líneas consta tu producción floral? Bueno, pues realmente Flores en la Mesa tiene 3 líneas, por así decirla. Por un lado sería la línea de producto en fresco, que es este que tengo aquí delante, que son flores que no llevan ningún tratamiento. Son flores cultivadas de manera ecológica o sostenible, y simplemente lo que utilizamos es el producto para uso. Es una capuchina para uso alimentario. Bueno, pues tenemos desde pétalos de rosa, clavel mini, pensamiento, que es savia canónigo, la caléndula, que la utilizamos mucho en pescado, clavel, que se emplea para hacer helados. Bueno, cada una tiene diferentes usos. Y luego estaría la línea más diferenciadora y por la que realmente se me ha reconocido, que es la flor cristalizada,
que son pequeños caramelos. Es la misma flor, partimos de la misma flor y la bañamos con clara de huevo y azúcar. Es un proceso artesanal, muy laborioso, no es complicado, pero es muy laborioso. Muy delicado, supongo. Muy delicado. La materia prima en sí. Sí, partimos de una materia que ya es delicada y luego se convierte en cristal. Entonces, de alguna manera es un producto que hay que tratarlo, bueno, pues tratamos cada una de las flores como si fuera una joya en un alvéolo diferente. Es un regalo muy especial. Y luego tenemos otra línea que serían los talleres. También hacemos asesorías, hacemos formación a cocineros, bueno, hacemos... Y coctelería, ¿no? Coctelería. Eso es ideal, ¿eh? Para la coctelería y las ensaladas. Sí. Por ejemplo, primaverales o bueno, cualquier estación, pones una flor de temporada y el plato se transforma. Es se transforma, poético, sí, ¿no? Los usos son infinitos. Pues, por ejemplo, los pensamientos quizás es la más versátil. Es la más bella para mi parecer en un plato. Entonces, bueno, pues una pequeña flor de esta que te puedes fijar en el aroma. Ah, sí, me parecen recién recolectadas. Sí. Bueno, pues una flor de estas puede acompañar desde un sorbete, en una tapa, en una ensalada, en un primer plato. Podemos acompañarla con una carne, un pescado y puede ir en un postre. O sea, es la más versátil, es la que más podemos jugar. Y luego el resto, bueno, pues cada una tiene sus características, sus sabores diferentes. Entonces, y sus virtudes. Y sus virtudes, claro, por supuesto. Y luego la imaginación al poder, ¿no? Es un poco como no sé, un tomate. Podemos hacerlo desde una fritura, una salsa de tomate, sí, a comerlo fresco, sí, a finalmente pues tomarlo en cualquier otra. ¿Existe un horario especial para recolectar las flores? ¿Mejor con rocío o sin? Depende la época del año, no siempre es bueno cogerlo con rocío. En verano sí, en verano obviamente hay que recolectar muy muy temprano, y porque las flores todavía no han roto todo el aroma, está todavía impreso en ellas. Sin embargo, en invierno pues hay que esperar a que a veces se descongelen, porque incluso estas las tenemos en exterior y hay épocas en las que se llegan a congelar y hay que esperar a las 12 o la 1 de la tarde. Es un poco... depende de cada especie, pero sí, lo preferible y para que tengan todas sus propiedades, sus aromas, es a primera hora, a la mañana. Eres una perfumista de productos comestibles, ¿no? Porque se podría catalogar. Decir, una creadora de sabores y preservando naturalmente las fragancias. ¿Cómo seleccionas y preparas las flores en tu obrador? ¿Se lavan? ¿Hay un tipo de solución secretos, supongo? Bueno, no hay secretos. Bueno, lo que es preparar las flores frescas, bueno, pues las vamos a recolectar una a una, vienen de campo y hacemos una segunda selección ya en mesa. Y ¿tú dices de campo, es decir, de un vivero particular, o tú tienes tu propio vivero? Tenemos un mixto, tenemos una parte nuestra y una parte subcontratada. Y entonces, bueno, pues vamos a recolectarlas. Incluso hay especies que pueden ser silvestres, como en el caso de la flor del ciruelo. Sí, son unos ciruelos que tenemos ya, bueno, pues recondidos ahí en un sitio que sabemos que no hay ningún tratamiento, pero estos son cosas muy, muy, muy puntuales. Tenías mucho éxito en Japón, ¿eh? Sí, con la flor de cerezo, sí. Sabes, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo dura el proceso de cristalización? Bueno, pues desde que la recolectamos en el campo hasta que puede estar envasada, pueden pasar 6-8 días. El proceso de cristalización en sí, que es coger la flor, pintarla, aplicarle el azúcar, meterla al horno, unos 4 días. Es mucho. Así, luego pues se necesita mucho espacio. Sí que es verdad que había cocineros que este producto se lo hacen en sus propios restaurantes, ¿no? Yo no me he inventado nada. Simplemente lo que he puesto en valor es comercializarlo. O sea, lo que no había era nadie que lo había comercializado. Sí. Entonces se necesita espacio, se necesita materia prima, se necesita hornos, son unos hornos especiales, paciencia, mucho cariño. Entonces, bueno, queremos hacer que a estos cocineros pues hacerles la vida un poquito más fácil y aplicar esa diferencia significativa. ¿En cuánto tiempo se seca? ¿Se seca al aire libre o hay otro tipo de máquinas donde tenemos unos deshidratadores? Sí, son unos deshidratadores y los tenemos durante 4 días, 3-4 días, depende de especie. Por ejemplo, en el caso de esta rosa, que es una rosa de pitimini entera, tardamos un poquito más. Es bellísimo, ¿eh?
Para la San Valentín es ideal, ¿no? Sí, en San Valentín funciona muy bien. Para la San Valentín, sí, pero bueno, sí. también para el Día de la Madre, ahora para el Día de San Jordi en Barcelona. Bueno, pues intentamos cada vez hacer una campaña diferente, cambiamos el nombre. ¿Qué tipo de azúcar utilizas? Bueno, pues hemos probado con muchísimos tipos de azúcar y actualmente trabajamos con azúcar puro de primera calidad, porque es el que mejor resultado nos da. Hemos probado con azúcar de abedul, pero queda o con otros tipos de azúcares y queda como tosco, ¿no? Como duro. Hemos probado con azúcar ecológico, queda fantástico, pero es otro tipo de producto, queda más tostado, incluso con tagatosa, apta para los diabéticos. Bueno, pues estamos... Es una buena idea eso, muy buena idea. Aparte de cristalizar, la flor, el azúcar tiene un papel estabilizador, ¿no? También. Sí, ¿no? Obviamente el azúcar es lo que hace el puente, ¿no? En la clara de huevo hace que se pegue la cutina con el azúcar, y el azúcar lo que hace es una capa que ayuda a la deshidratación, ¿no? A la pérdida de humedad y a estabilizar esa forma, y encima es antibacteriano. Porque... Sí, y atrapa la fragancia también. Sí, también, bueno, la fragancia se atrapa más bien con las proteínas de la clara de huevo. ¿Se puede aromatizar el azúcar? ¿Te lo piden o la clientela se satisface con su sabor natural? No, bueno, cuando partimos de una flor, por ejemplo, en el caso del pensamiento, que es una flor muy insípida, si quieres puedes probar una. Cuando partes de una flor que no tiene aroma, sí que la apoyamos con aromas lo más natural posible. En este caso son aromas franceses y tiene aroma de violeta. Y bueno, sabor de violeta, puedes probarla si quieres. En el caso del pétalo de rosa, las rosas que son agradables al paladar, también son bastante poco olorosas. Entonces, en este caso también añadimos agua de rosa del Líbano. ¿Y conservas el pedón? Sí, todo. Puedes probarla si quieres. Y luego en el caso de las mentas, que también hacemos brotes de menta chocolate cristalizadas, en este caso no añadimos ningún aroma, porque la propia especie ya tiene muchísimo sabor y sabe como un after eight, ¿no? Como estas chocolatinas inglesas. Es muy agradable. ¿Y cuáles son las flores más demandadas, más codiciadas? Bueno, pues en el mundo de la flor fresca sería el pensamiento. El pensamiento es la reina, primero porque es bonita, es fácil de comer, sabe como un canónigo y luego es bastante durable. O sea, tiene una durabilidad más amplia que otras, ¿no? Esta, por ejemplo, puede durar, si la tratamos bien, entre 10-15 días en nevera. En nevera, sí. Sí, en cambio, pues otras especies como la capuchina no tendríamos más de una semana, y especies... Más apimentadas. Sí, esta es picante, sí, es un poco como wasabi, ¿no? Y luego estas especies como la flor del ciruelo en 4 o 5 días se han venido abajo. O sea, es un poquito, depende qué especies tienen mayor o menor durabilidad. Y luego las cristalizadas duran 9 meses y no necesitan nevera. Es la gran diferencia, sí. Sí, entonces esas las puedes mandar, bueno, debe ser de una fragilidad impresionante. Sí, no, hacemos envíos ahora mismo estamos mandando a Bélgica, enviamos a Inglaterra, en Italia, hoy mismo sale un pedido para Italia. Bueno, pues sí que viajan, ¿no? ¿Existe un packaging especial entonces, supongo, ¿no? Sí, el más especial y el que más permite el viaje es este. Que esté adaptado a la circunferencia de cada flor. Pero bueno, protegemos, y te das cuenta, están protegidas muy bien cada una de las flores con papel de seda, se hace todo manual. Sí, son joyas. ¿Cómo está el mercado gourmet en este momento? ¿Hay un resurgir? ¿Hay brotes verdes? Bueno, no sé, está un poco inestable, porque yo creo que es como un poco con el mundo de la construcción, ¿no? Hay una pequeña burbuja con la tienda especializada aquí en España, no fuera. Y en España sí que yo creo que ha habido un exceso de tiendas especializadas. Se llama gourmet a tono. Sí. Es que yo no sé, pero sí. Me parece un poco... No está mal que hayamos vuelto al producto de la tierra, producto con calidad, que nos intentemos alejar del exceso, ¿no? Pero sí que es verdad que estas tiendas especializadas tienen que estar muy bien ubicadas, tienen que dar un producto muy, muy tal... Y bueno, pues al final cierran muchas abren, muchas cierran, entonces está es un momento complicado, pero bueno, sí que está en alza porque lo que se busca es productos diferenciales, y esto lo es.
Ya lo creo. ¿A qué tipo de maridaje se prestan las flores cristalizadas? Hemos dicho ensaladas, sorbetes a lo mejor. Las cristalizadas, bueno, pues yo creo que tienen diferentes usos. Las podemos acompañar con un helado, en un bombón. Obviamente son productos dulces, acompañan muy bien a lo que es los postres, ¿no? Pero pueden ir también sobre pues, una crema, sobre un sorbete. Y luego ya maridajes más atrevidos podemos hacerlo con foie, en vez de la mermelada de tomate o la mermelada de violeta, para romper ese punto tan graso que tiene el foie, pues le podemos poner un pensamiento. Y la verdad es que funciona muy bien ese maridaje, también con algún tipo de queso. El año pasado hicimos unas ensaladas de papaya, cerveza y flores cristalizadas, fantásticas. Y sobre todo yo creo que como se dignifican es solas, o sea, tomarlas así solas después de con el té o con el café, infusión, o sea, en lugar de un bombón, sí. si sacas una caja de estas entre los invitados y... Sí, es un caramelo de lujo. Sí, y la verdad que sorprende. ¿Tú trabajas con muchos chefs vanguardistas o incluso unos clásicos que aceptan de introducir o cuesta? Generalmente es más hacia un nivel medio alto y gente muy innovadora, gente que está utilizando tanto técnicas como productos nuevos. Sí que es verdad que hay cocineros con los que trabajo que tienen una carta más clásica e incorporan sobre todo de manera ornamental, ¿no? O sea, de darle ese color. Sí. Pero luego ya los que son un poquito más atrevidos buscan el sabor, buscan el contraste, pues como tú has dicho, ¿no? Esta es picante. Sí, esta sabe un poquito metálica y luego el clavel sí, luego termina dulce, la caléndula tiene una buena patabilidad, la rosa, pues cada una tiene sus historias. La glicina es una maravilla. En mi ciudad, Niza, la comemos en buñuelos. ¿La glicina es tóxica? No. Perdón. Acacia. La acacia, me estabas asustando, digo, madre mía. Perdón. No, la acacia sí, esa la hemos cristalizado. Nosotros le llamamos titos y hay una historia, bueno, en Zaragoza es muy, muy común, bueno, en todo Aragón, que las mujeres cogen los ramilletes cuando están en flor y como si fueran pipas, pasan la tarde en un parque comiendo, en vez de en buñuelos la comen. Y están riquísimas. Esas las año pasado hicimos muchísimas. Hablando de productos innovadores, eso es uno, ya lo creo. Tú recibiste un premio, ¿no? Al respecto, ¿no? ¿Nos puedes hablar de En el 2013, bueno, en el Salón de Gourmet, que justamente estos días se está celebrando. ¿Te vas ahora, no? Sí, me voy ahora. Bueno, pues nos concedieron, y además era una caja que era un prototipo, nos concedieron el premio al producto más innovador del Salón de Gourmet, junto con otra empresa con la que compartíamos stand. Y fue, bueno, pues de 0 a 100 en un segundo, sí. Fue la verdad que mucha ilusión. Te ha abierto muchas puertas. Bueno, pues gracias a eso, bueno, pues ahora mismo estamos vendiendo en unos 80 puntos de venta en España y bueno, la idea es seguir avanzando. Hay gente que cristaliza hasta setas y hierbas. ¿Tú piensas evolucionar al tiempo? Bueno, quizás con setas no, pero con otros productos estamos ahora con 2 proyectos nuevos, con productos totalmente innovadores y en eso sí que no puedo desvelar porque hay una patente detrás. Son secretos. Bueno, sí. ¿Nos puedes indicar tu web? Sí, claro, por supuesto. Mi web es homónima, es floresenlamesa.com. Facebook, Flores en la Mesa, Twitter, Instagram, todo, bueno, pues estamos en las redes sociales. Y apareciste mucho en grandes revistas femeninas como Telva, creo. Sí, hemos estado también en otras ya un poco más alejadas del mundo gourmet, como puede ser el mueble. Hemos salido en bastante, sí, hemos tenido una repercusión mediática tanto en prensa, radio, televisión bastante potente. Para Navidad, ¿qué sugieres? Por ejemplo. Bueno, pues para Navidad, sobre todo el sorprender una mesa con esta gran caja de flores es fantástico. Y luego a la hora de cocinar, bueno, pues quizás ser un poco más atrevidos y hacer una ensalada de pensamiento con escarola, bueno, pues ya sorprendes a los invitados, ¿no? Y la verdad es que se saborea muchísimo. Y bueno, es que claro, en Navidad tenemos menos especies, nosotros intentamos tener 7, 8 especies comestibles simultáneamente y bueno, pues siempre en Navidad es sorprender en tu mesa con flores. Sí, se puede hacer, por ejemplo, solo hacer comidas o cenas de unicolores, ¿sabes? Todo del mismo color, entonces pones una flor, por ejemplo, de color distinto o conjuntado y queda... Esto lo hicimos en el día de la Nochevieja, en
un hotel muy importante de aquí, de Madrid, nos pidieron todo en blanco. Era toda la cena blanco y negro. Imagínate. Y nos volvimos locos para encontrar más de 2.000 flores blancas. Fue intenso. No sé si me lo puedes decir, porque yo lo busqué. ¿Cuántas plantas, cuántas flores comestibles hay? Hay muchísimas. Ahora mismo yo tengo catalogadas unas 200. Y que se puedan cultivar fácilmente en España, pues tendremos unas 100 tranquilamente que puedes cultivarlas en el jardín, en tu balcón de tu casa. O sea, no son especies complicadas porque partimos del producto que ya existe en las floristerías, en las jardinerías, en los viveros. Obviamente la flor, hay que tener mucho cuidado. Que no La esté flor tratada, sí. de los viveros o de las floristerías no se puede consumir porque normalmente llevan tratamientos. Pero si tienes un viverista de confianza, compras unos pensamientos, oye, no la has tratado, seguramente no la habrán tratado y esa flor que nace de esa planta la podrás consumir. Nosotros partimos de un plantero ya ecológico, el sustrato es ecológico y obviamente tenemos seguridad de que se pueden comer. Bien, pues si quieres añadir más sobre tus proyectos, yo sé que es muy secreto, pero a lo mejor darnos una pequeña pista sobre lo que piensas hacer para esa Navidad, por ejemplo, como... Bueno, pues ahora mismo aperitivos. estamos en un proceso pues, de consolidación de la Sí, empresa, sí. estamos intentando mecanizar para ofrecer producto pues para más gran demanda, Ampliar, sí, para ampliar. ampliar, Sí que estamos ampliando el catálogo, pero bueno, poquito a poco, porque no son todas las flores no se pueden cristalizar, no es sencillo y bueno, pues ahora mismo estamos con un producto muy dulce. Eso solo te puedo adelantar, que va a ser también muy dulce. No, lo intenté. Bien, así que te convido a venir otra vez con tu nueva producción, tu producto tan dulce y tu dulzura personal. Muchísimas gracias. A ti Aquí siempre. estaré. Gracias. Gracias.